Bienvenido de nuevo a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Soy Martin Smith y Walter Byte. Hola Martin, hola Walter, ¿te va bien? Bueno, el mundo está alborotado, así que debemos estar bien. Todavía seguimos adelante. Vamos a abrir con una palabra de oración. Buenas hermanos, antes de comenzar el video les quería comentar que el 18 de abril YouTube me eliminó un video. Era un video de Walter Byte y se titulaba Despoblación Mundial para el 2025. Y es por ello creé un canal secundario que se llama El Testimonio de Jesús. En este nuevo canal resubí el video que me habían eliminado en mi cuenta principal. Les quiero pedir que se puedan suscribir. Voy a dejar los enlaces en la descripción y en los comentarios. Estaré subiendo más contenido en ese canal. Muchas gracias por apoyarme y ver los videos. Nuestro Padre Celestial. Tenemos estas discusiones y es un pequeño descanso entre el caos en el mundo. Así que ilumina nuestras mentes, ayuda a la discusión y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martin, hay mucha gente que quiere que hablemos de Rusia, Ucrania. ¿Es este un problema de norte y sur de Daniel? Y hemos estado observando la situación durante algún tiempo. Pero ya sabes, que no queríamos entrar de lleno y saltar a la confusión. Preferimos algunas conclusiones. Así que vamos a verlo y a enfocarlo, con cuidado, y tratar de ver si podemos encajar en el cuadro profético. Porque esto es algo que preocupa a la gente. Sí, hay muchas voces por ahí con diferentes escenarios, juntándolo todo. Sí, entonces, creo que nadie tiene una respuesta absoluta, así que no seamos arrogantes al respecto. Estemos abiertos a las sugerencias de ideas. Y miremoslo con la mente fría. Sí, porque no estamos ahí para decir que lo sabemos todo. No, absolutamente no. Todos estamos en un camino. Y estamos mirando a través de un espejo oscuramente. Exactamente. Aquí hay una declaración para comenzar. El mundo se conmueve con el espíritu de guerra. La profecía del 11º capítulo de Daniel casi ha llegado a su completo cumplimiento. Pronto, las escenas de problemas de las que se habla en las profecías se llevarán a cabo. Ahora, esto fue escrito hace bastante tiempo, por supuesto. Pero sin embargo, las profecías de los eventos finales de Daniel 11 aún eran futuras. Y estamos viviendo en ese futuro. Así que es bueno mirarlo una y otra vez. He dado algunas conferencias sobre esto en el pasado y realmente no he cambiado mucho de opinión al respecto. Pero debemos analizarlo y ver si podemos ampliar o mejorar. Incluso hicimos algunos episodios hace 2 años sobre este tema también, sobre el tema norte y sur. Es importante y todavía mientras estamos haciendo esta discusión también, como usted dijo, para mantener una mente abierta. Porque no está escrito en piedra, no, nada está escrito en piedra. Y esta declaración de Testimonios para la Iglesia, volumen 1, se me mostró a los habitantes de la tierra en la mayor confusión. Guerra, derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre, pestilencia fueron traídas a la tierra. Tenemos todas estas recetas para este pastel. ¿No es así? Mi atención fue entonces llamada de la escena. Parecía haber un poco de tiempo de paz. Una vez más, los habitantes de la tierra se presentaron ante mí y nuevamente todo estaba en la más extrema confusión. La guerra, el derramamiento de sangre, el hambre y la pestilencia se extendieron por todas partes. ¿Es esta una posibilidad de que estemos hablando de las guerras mundiales y luego un conflicto final? Bueno, si ese es el caso, el escenario encaja. El escenario encaja. Y pasamos de la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra mundial, pero en realidad estaba muy localizada. Sí, Europa, y tal vez Japón, y un poco en América. Un poco aquí y un poco allá. Pero aquí dice en todas partes. Esa es una gran palabra. Otras naciones estaban involucradas en esta guerra y confusión.
Así que eso deja fuera de toda duda que, ya sabes, que no es solo un problema europeo, etc. Es un problema universal. La guerra causó el hambre, la necesidad y el derramamiento de sangre causaron la pestilencia, y entonces el corazón de los hombres decayó por miedo y por mirar a las cosas que venían a la tierra. ¿Qué hace que la gente tenga miedo? Algo que no conocen, y algo que parece tan siniestro que la supervivencia parece una posibilidad remota. ¿Y calificaría la pestilencia? Sí, calificaría una guerra nuclear, definitivamente. E incluso la amenaza de una guerra nuclear ya está dando ese miedo. Ahora, me parece interesante que la Biblia en Mateo 24 habla de rumores de guerra. Y los rumores de guerra parecen ser una característica muy destacada. Claro que lo es, y está generando miedo todo el tiempo. Sí, entonces hay guerra, pero el rumor de la guerra es el que está generando el miedo. Sí, es peor al principio, porque al final, cuando pasa, es casi como si los rumores tuvieran insensibilizado. Bien, así que veamos algunos versículos aquí de Daniel 11, porque esa fue nuestra introducción de que esta profecía se está cumpliendo. Así que el rey del norte versus el rey del sur. En realidad no estamos viviendo en estos versículos aquí, estamos viviendo un poco más tarde. Llegaremos a esos versículos que vienen después de estos. Pero hay un principio interesante o muy importante que encontramos aquí. A saber, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. Esa es una pista muy importante, muy importante. No puedes quitar esto porque vas a caer en una trampa si no te adhieres o escuchas ni prestas atención a este punto. Así que aquí tenemos dos adversarios y están diciendo mentiras en una mesa. Por lo que parece que hay adversarios, pero en realidad están sentados en una mesa. Por lo que la población está siendo engañada. Ahora, a esto lo llamarían una teoría de la conspiración. Pero esto es una teoría de conspiración bíblica, de proporciones bíblicas. Bien, ¿qué sucede entonces? Pero no prosperará. ¿Qué es lo que no prosperará? Obviamente, los planes de maldad. El plan no prosperará, aunque parezca que prosperará. Porque el fin será en el tiempo señalado. En otras palabras, perderán su poder. ¿Podemos suponer que este es un juego global donde se miente a la gente por dos partidos supuestamente opuestos que se sientan en la misma mesa? Sí. ¿Cómo lo arreglarías? ¿No dirías que el secreto es de suma importancia? Todo tiene que suceder en la oscuridad y solo lo que ellos quieren que veas está al aire libre. ¿Piensas que las sociedades secretas estarán involucradas? Tenemos muchas declaraciones en el espíritu de profecía de que están involucradas y que no deberíamos tener nada que ver con ellos. Así que las personas que dicen que esto es una conspiración realmente tendrán que dar algunas explicaciones porque esto es muy conspirativo. Ahora tenemos que averiguar qué es esta maldad y por qué el Sharad. ¿Por qué? Obviamente el Sharad es conseguir que la mentalidad de la gente a través de las mentiras esté en sintonía con un plan en particular. Y ese plan en particular implica maldad. Sí. Muy bien. En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur. Pero esta última vez no resultará como la primera. Estamos tratando con un tema histórico. Pero esta profecía también tiene un cumplimiento futuro, como vimos en esa cita del espíritu de profecía. Al igual que Mateo 24, tuvo un cumplimiento futuro en ese entonces. Ahora, ¿cuál es la historia aquí? Porque vendrán contra él naves de Kittim, y él se entristecerá y volverá y se enojará contra el pacto santo.
y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Este es un problema muy serio. Por lo que los barcos de Kittim, ¿eso implica que los problemas económicos serán primordiales? Sí, definitivamente estará en crisis. Estará en turbulencia. Habrá una condición económica de opresión que hará que la gente o los poderes fácticos lleguen a algún tipo de conformidad para que puedan hacer maldades. Pero es muy importante que la maldad sea contra el pacto sagrado. No se trata solo de un hecho mundano o secular. Esto también es algo religioso. Así que hay una connotación religiosa. Y los que están involucrados en hacer la maldad son aquellos que han abandonado el pacto sagrado. Así que, ¿te imaginas que el anticristo encajaría muy bien en esa imagen? Definitivamente, creo que él será el líder. Él será el jefe, ¿verdad? Porque es el amo de los que han abandonado el pacto sagrado. Él es llamado el anticristo. Muy bien. Entonces, vamos a desempaquetar un poco más. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el diario, llamémoslo solo diario, porque colocarán la abominación desoladora. Por lo que tenemos un aspecto muy religioso aquí. Las armas estarán en su parte. Él tiene el poder militar detrás de él. Él controla el poder militar. Martín, tengo una pregunta. Si están todos sentados en una mesa, ¿crees que él podría controlar ambos lados del poder militar? Estoy seguro de que lo hace. ¿Esto suena como una conclusión lógica? Sí, está bien. Eso sería muy intrigante y muy conspirativo, y estoy seguro de que algunos gritarán conspiración. Pero esto es lo que dice aquí, exactamente. Está bien. Ahora, él tiene brazos que están de su parte. Ahora, ¿cómo él está usando ese poder que tiene? Lo está usando para contaminar el santuario y la fortaleza. Hemos tratado con el santuario. El santuario básicamente es el tipo del plan de salvación. Ese era el celestial y luego el terrenal, mostrando hacia lo que Cristo hará. Muy bien, así que si contamina el santuario, entonces está contaminando el plan de salvación. Está poniendo algo en el lugar de Jesucristo. Y está desviando la atención del plan de salvación en alguna otra cosa. ¿Podría ser algo como la justicia social, por ejemplo? Ahora, ¿qué implica todo esto? Él quitará el diario. Ahora podemos tener una larga discusión sobre el diario, porque el sacrificio se agrega en el original. Ahora, algunos afirman que esto es una referencia a la eliminación de la Roma pagana y a la llegada al poder de Roma papal. No nos involucremos demasiado en el diario, de lo contrario nos desviaremos aquí. Pero sea lo que sea que estén haciendo aquí, llegarán al punto en que colocan la abominación desoladora. Ahora, ¿qué es eso? Eso era el estandarte romano que se colocó alrededor de Jerusalén. Era un estandarte pagano, y era el estandarte pagano de su poder y autoridad. El papado, el sistema del anticristo, pretende tener una norma de su poder y autoridad. Sí, el domingo. El domingo. Lo dicen muy claramente. Dicen que es una marca. El hecho de que hemos movido la solemnidad del séptimo día, el sábado, al primer día de la semana, el domingo, es una marca de nuestro poder eclesiástico. Si quieres saber la fuerza de alguien, tienen el signo o tienen esta cosa que lo muestra, y eso es lo que muestra que el sistema católico romano tiene su autoridad y poder.
Y una vez que el mundo acepte esa autoridad del sistema romano, entonces habrán contaminado el santuario, porque habrían puesto en el lugar de Jesucristo a un hombre que reclama la sucesión apostólica en el lugar de Jesucristo. Y Él es el que reparte la salvación a través de sus actos sacramentales y al poner sus dedos en el llamado tesoro del mérito. Ahora, lo hemos tratado en videos anteriores, así que no vamos a lidiar con eso. Así que el resultado final es, el rey del norte y el rey del sur se sientan en la misma mesa, planean maldades y hablan mentiras. Y un mal está con los que abandonan el pacto sagrado y usarán el poder militar para conseguir lo que quieren y les quitará el diario y pondrán su marca de autoridad en el lugar de la marca de autoridad de Dios. Por lo que esto es un tema religioso. Eso nos lleva ahora a lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, porque hay algunos que sienten que Rusia ha sido y sigue siendo un país comunista. Es el rey del sur. Sí, porque no es realmente religioso. Correcto. Entonces tienes el rey del norte que resulta ser el papado. Así es como los pioneros vieron que el rey del norte era el papado. Y obviamente, cuando se lee, por ejemplo, el libro de Jeremías, donde el enemigo viene del norte, siempre fue una referencia a Babilonia. Y el sacerdote y el rey de Babilonia era a quien había que inclinarse. Ahora él era el Pontifex Maximus. Más tarde en la historia, cuando los medos persas tomaron este sacerdocio, huyeron a Pérgamo y allí se estableció. Y este título de Pontifex Maximus fue entonces transferido al emperador romano como un regalo del último rey de Pérgamo, que era Atalo el tercero. Este regalo fue guardado, pero tuvo que tener ciertos criterios. Y uno de ellos era que tenía que ser adorado como Dios. Y Julio César es el primero que tomó ese título y el poder de ser adorado como Dios. Y desde entonces los césares eran dioses. Ahora, ¿quién tiene ese título de Pontifex Maximus hoy en día? El Papa. El Papa. Entonces, él es el heredero romano de ese título. Esto es arrogancia del más alto orden. Él es el rey de Babilonia. En otras palabras, incluso se puede ver el reconocimiento de la misma en su cuenta de Twitter, @Pontifex. Es el nombre de su cuenta de Twitter. Así que está asumiendo eso por sí mismo. Se está haciendo cargo de ese título. Por lo que no podemos divorciarlo de la ecuación. Ahora, sabemos que la Contrarreforma ha colocado muchos anticristos diferentes o futuros anticristos que supuestamente no están aquí en la imagen. Pero ese no es el punto de vista de la Reforma. Nunca lo fue y tampoco es un punto de vista adventista. Y en realidad no encaja en el punto de vista bíblico y no se puede cambiar la historia. Así que Martín, veamos lo que dicen algunas personas sobre esta situación de Ucrania. Y es tan interesante que se involucren en él tantas celebridades, reinas de la belleza, actores. Así que vamos a echar un vistazo a lo que este miembro del Parlamento ucraniano tiene que decir. Estoy aquí junto con mi equipo. Somos miembros de la resistencia y estamos armados. Así que cuando dices que ella está armada y lista para luchar, no solo digo esto, sino que lo estamos demostrando, en realidad por nuestras acciones. Por lo que Ucrania en este momento se resiste muy duro. Putin no está obteniendo ninguna victoria de lo que quería. Y por ahora son 4.300 soldados rusos
están siendo asesinados en suelo ucraniano. Así que creo que es como un resultado bastante malo para un dictador. Bueno, creo que si esos números son exactos, esto obviamente no es lo que Putin esperaba hasta ahora. Para el resto de nosotros que no somos ucranianos, creo que el mundo, francamente, Kira, está sorprendido por la voluntad del pueblo ucraniano de levantarse y luchar. Bueno, no me sorprende. Hemos estado luchando contra Putin durante los últimos 8 años y tuvimos 3 revoluciones en nuestro país cuando no estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando, con la dirección en la que nos estamos moviendo. Pero ahora es un momento crítico porque sabemos que no solo luchamos por Ucrania, luchamos por este nuevo orden mundial. Para los países democráticos. Sabíamos que somos el escudo de Europa. Sabíamos que estamos protegiendo no solo a Ucrania, estamos protegiendo como todos los demás países que serían los siguientes si fallamos. Es por eso que simplemente no podemos fallar. ¿Predices la victoria de Ucrania sobre Rusia en esta invasión? Absolutamente, no tengo otros escenarios en mi cabeza. Veo mujeres como yo portando armas y ponerse de pie para proteger a sus familias, sus ciudades y sus países. No hay fuerza en el mundo que pueda destruirnos. Bueno, Martín, hubo algunas cosas interesantes que dijo. No solo están luchando por Ucrania, están luchando por el nuevo orden mundial. Sí, y estos países democráticos que conforman probablemente la OTAN y todo esto. Y lo que fue interesante para mí es la parte de la resistencia. Todo esto suena tan distópico como una película. Y no estoy tratando de decir que no es malo en absoluto. Pero la forma en que esto fue retratado, aquí hay algunas cosas que es un poco difícil de tragar para mí. Bueno, ella dijo literalmente, miles de soldados rusos han sido asesinados hasta ahora. Y esta poderosa máquina de guerra de Rusia no puede aplastar a este pequeño país en pocos días. Ese es un escenario muy extraño. Y creen que obtendrán la victoria. Están practicando con las armas de madera. Y se habla mucho de todas las armas de madera. Y algunas personas dicen que todo esto es falso. No hay duda de que hay agitación en Ucrania. No hay duda de que hay situaciones terribles. Pero si los medios nos están diciendo la verdad, esa es otra historia. ¿Ves? Por eso estoy tratando de decir esto, porque no queremos parecer antipáticos. No, esto es lo último que quiero hacer. Realmente simpatizo con todos, y no es bueno que haya una guerra. Como dijiste, tenemos que mirar a través del panorama general y solo ponerlo en perspectiva. Así que si miramos la imagen profética, aquí al final habrá un choque. Es un choque de norte a sur. Pero están sentados en la misma mesa y están planeando maldades junto con los que están contra el pacto sagrado. Sabemos quiénes son y la maldad implica engaño. Y esa propaganda caerá en parte de eso, absolutamente. Ahora, ¿cuál es la agenda aquí? ¿Sabes? Mucha gente cree que Rusia, junto con China comunista, que retratan absolutamente al rey del sur, porque eso es comunismo, es ateísmo, y eso es lo que defienden. Entonces, el oeste están con el rey del norte. Esta es la idea que está ahí afuera, y con eso el rey del norte representa la moralidad y el rey del sur la inmoralidad. Ahora, esa imagen para mí, Martín, no encaja. Y te diré por qué. Porque en el tipo, en el original, había 2 partes literales. Una era Babilonia literal, que representaba el sistema político religioso. Y esa Babilonia literal estaba en contra del rey del sur, que representaba a Egipto literal. Una vez que te mueves al reino espiritual,
No puedes aplicar naciones físicas a la imagen profética. Y el libro de Apocalipsis en el capítulo 11 lo deja bastante claro cuando dice espiritualmente Egipto. Sí, cuando este poder que sube del abismo, este conglomerado final, que pertenece a esta bestia terrible que nunca ha cambiado sus colores realmente. Cuando eso surge y gobierna, entonces existe este supuesto choque con un rey espiritual del sur. Por lo que estamos tratando con una mentalidad, no estamos tratando con naciones. Ahora, una vez que los conviertes en naciones, entonces tus ojos están mirando en una área geográfica particular. Y el mundo religioso está haciendo exactamente eso, y mostraremos algunos videos de lo que el mundo religioso cree. Creen que todo esto se dirige a una guerra con Israel, porque esa es la imagen profética que tienen, que proviene del futurismo, que se basa en mentiras jesuíticas, maldades. Así que tratemos de sacar eso de nuestra imagen y digamos que no estamos tratando con países, estamos tratando con mentalidades. En la Edad Media, ¿quién controlaba la moralidad? El papado. Absolutamente el papado. Rígidamente usaron el poder secular para hacer cumplir su moralidad. Sí, el Estado tuvo que hacerla cumplir. Desde la Revolución Francesa, ¿perdieron esa capacidad de usar el Estado para hacer cumplir su moralidad? Sí, se le llamó una herida mortal. Así que perdieron ese poder. Pero la herida mortal se curará. Ahora, Martín, ¿el secularismo está confinado a las naciones o está presente en todas las naciones? Está en todas las naciones. Definitivamente. Esta mentalidad del rey del norte, que queremos moralidad, ser controlado por una entidad en particular, llámese la iglesia, ¿está en todas las naciones? Sí, incluso en la China comunista, exactamente. Es la iglesia clandestina, pero muy activa en China. Sí. ¿No es activa la iglesia en Rusia? Definitivamente, es muy activa. ¿No es la iglesia activa en Ucrania? Sí, es muy activa. Así que no puedes decir que está el enemigo y aquí está el amigo. Es más difuso que eso. Estamos tratando con una mentalidad. Estamos tratando con dos ideologías que van a chocar. Aquí el que llaman la ideología del rey del norte, que es el sistema político religioso que impone la moralidad de un tipo en particular bajo una autoridad particular, a saber, la del papado. Y luego tienes el secularismo. Ahora, si tomas a Joe Biden, es un romano católico, por lo que usted lo llamaría un adherente del rey del norte. Sí, tiene ideologías muy seculares que no son del rey del norte. Correcto, no morales. Tiene algo que va en contra de lo que el rey real del norte se ve como moral. Está bien, entonces hay una confusión porque en realidad comprende los atributos del rey del norte y los atributos del rey del sur. Sí. La conclusión es que una de las mentalidades debe desaparecer. Bien, ahora dice que están luchando por Ucrania, pero están luchando por el nuevo orden mundial. Ahora, vamos a poner eso en perspectiva. Todo el mundo tiene miedo del nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Está bien, tiene muchos componentes. Tiene componentes económicos. Definitivamente componentes económicos. Pero el nuevo orden mundial comprende devolver el poder del Estado a la Iglesia. Eso es. Ese es el nuevo orden mundial, porque la Biblia dice que los reyes del mundo le darán su poder a la bestia. ¿Se eliminó ese poder después de la Revolución Francesa? Sí.
¿Lo devolverán? Sí, sí. Así que miremoslo desde esa perspectiva. Y eso prepara el escenario para una discusión. Ahora, Martín, aquí tienes un discurso de Putin. Y es un discurso muy interesante porque suena más como si hablara el rey del norte que como si hablara el rey del sur. Ahora, ¿este hombre tiene capacidades nucleares? ¿De acuerdo con todos los datos? Sí. Así que su dedo está en el botón. ¿Ha sido bastante vocal al respecto? Sí. Incluso ha amenazado con ello. Ha dicho que si alguien va en su contra, tendrá más problemas que nunca en la historia. Entonces, ¿esto crea miedo a una posible tercera guerra mundial? Sí. ¿Está bien? Escuchemos este discurso y veamos qué podemos deducir. Por lo que la identidad nacional está relacionada con el desarrollo global. Aquí están relacionados con la moral y aspectos geopolíticos. Somos testigos de que muchos países euroatlánticos se niegan a olvidar sus raíces, incluyendo sus raíces cristianas, que constituyen la base de la civilización occidental. Están renunciando a cualquier base ética, cualquier identidad nacional, religiosa o incluso de género. Están siguiendo la política que equivale a familias con muchos hijos y familias de un solo género. Los excesos y exageraciones de lo políticamente correcto en estos países lleva a considerar seriamente la propaganda de la pedofilia. Representantes en muchos países occidentales tienen miedo de mencionar su género, incluso están cancelando algunas festividades y están ocultando la base de tales festividades y están tratando de imponer este modelo a cualquiera. Y estoy convencido de que esto nos lleva a la degradación y a la primitivización, a una profunda crisis moral. Después de la revolución de 1917, los bolcheviques, apoyándose en los dogmas de Marx y Engels, también dijeron que cambiarían las formas y costumbres existentes, y no solo las políticas y económicas, sino la noción misma de la moral humana y los fundamentos de una sociedad sana. La destrucción de los valores ancestrales de la religión y de las relaciones entre las personas, hasta el rechazo total de la familia, el fomento de la delación de los seres queridos. Algunos occidentales creen que la eliminación agresiva de páginas enteras de su propia historia, la discriminación inversa de la mayoría en beneficio de una minoría y la exigencia de renunciar a las nociones tradicionales de madre, padre, familia e incluso de género, creen que todo ello son los hitos en el camino hacia la renovación social. Martín, eso fue un discurso moral. ¿Tiene el papado una agenda para hacer de la familia el centro de sus cuestiones morales? Definitivamente, ese es uno de sus principales. Es ese y los pobres, es su principal objetivo, la justicia social y la familia. Uno de los temas en torno a la familia es el tiempo para descansar y de comunicarse unos con otros. Es necesario para su salud, es necesario para su experiencia religiosa, es necesario para su experiencia social. Es absolutamente necesario que la familia vuelva a formar el núcleo de la base de toda moralidad. Eso es una cuestión bíblica. Suena como un proponente del rey del norte o un proponente profundo del rey del sur. Definitivamente el rey del norte. Creo que en realidad suena más al rey del norte que algunos que relacionamos con el rey del norte. Entonces, si divorciamos los países ahora, como hemos dicho, y nos fijamos en las ideologías, entonces puedes ver que lo que está diciendo es que nosotros, como Rusia, no estamos preparados para aceptar la agenda liberal del mundo. ¿Es eso lo que está diciendo? Eso es exactamente lo que está diciendo.
Bien, déjame repetir lo que está diciendo. Es que nosotros, como Rusia, no estamos dispuestos a aceptar la agenda liberal del mundo, donde todo va al transgenerismo, la destrucción de los valores morales de la familia. No tendremos parte en ello. ¿Es eso lo que está diciendo? Sí. ¿A quién ve como los poderes que están introduciendo esta agenda liberal? Los que en realidad se suponen que lo defienden. Así que se refiere a los Estados Unidos, se refiere a Europa. Sí, en realidad ha dicho que los países cristianos han olvidado el cristianismo. Los países cristianos han olvidado su cristianismo. Y estos países están tratando de expandirse y poner su base de poder incluso en Ucrania, donde luego tendrán sus armas atómicas en su puerta, y él usa esto como un arma política para decir, si Estados Unidos no quería misiles en Cuba, tengo el mismo derecho a decir que no quiero misiles en Ucrania. Y si Ucrania dice que me uniré a la OTAN, te eliminaré. Sí, eso es exactamente lo que dice. Pero Martin, están sentados en la misma mesa y están hablando maldad. ¿Ves que el problema es exactamente lo que dijo? Es lo que el sistema del anticristo, el papado, también está difundiendo. Bueno, pensemos un poco en esto. Pero solo estamos especulando, ¿verdad? Pero digámoslo de esta manera. Existe la amenaza de que esto se convierta en una guerra nuclear. ¿Alguien quiere tener eso? No, porque eso significaría la destrucción de millones y millones de vidas. Así que existe esta terrible amenaza que está asociada ahora con un dilema de modelo religioso. ¿Quién es el mediador que está siendo llamado a mediar en este conflicto? El Papa. El Papa. Parece como si no pudieras divorciarlo del sistema, ¿cierto? No puedes, porque la Biblia nos dice que no puedes al final, especialmente ese versículo que dice que están sentados en el mismo. Muy bien, así que esta mentalidad, que la cuestión del modelo, que también se asocia con el papado, aunque por cierto, el papado no tiene un historial muy bueno cuando se trata de moralidad. Pero al menos en sus palabras tienen estas dulces palabras sobre la familia y todas estas cosas. Hay muchos en el mundo que no quieren ir junto con cualquier forma de mentalidad religiosa. Hay muchos viviendo en China, hay muchos viviendo en el mundo occidental, en todo el mundo, que tienen esa mentalidad. Pero esa mentalidad tiene que desaparecer. ¿Sería útil utilizar incluso el miedo a la guerra nuclear para dejarlo pasar? No, usarán cualquier medio. Tiene armas. ¿No lo dice en la Biblia? Por lo que tiene el poder militar a su mando. ¿Es solo un lado o los dos lados del poder militar que tiene a su mando? ¿Podría enfrentarlos entre sí? Sí, orden del caos. Eso está sucediendo en este momento. Sí. Ahora, Martin, si Rusia dice que no aceptaré la mentalidad occidental y estoy dispuesto a apretar el botón para evitarlo, y si el miedo lleva a la humanidad al punto de compromiso y dice, demos una oportunidad a los valores morales del papado, Putin, ¿aceptarías eso? ¿Y sabes cuál es el problema? El problema que veo es que suena bien, porque suena bíblico y puede prevenir la guerra. ¿Y cómo se vería si alguien quiere ir en contra de prohibir la guerra e incluso tiene valores morales adjuntos? Así que incluso aquellos en Occidente que se oponen a la unión de la Iglesia y el Estado, si pueden prevenir este holocausto, ¿no sería prudente dar una oportunidad a este poder después de todo lo que este poder se muestra tan preocupado?
por los pobres, levantando a los oprimidos. Y todo lo que quiere es devolverle a la familia su lugar de vuelta. Y no se dan cuenta de que está trabajando contra el pacto sagrado y estableciendo la abominación desoladora, es decir, su autoridad moral sobre y en contra de la autoridad moral de Dios. ¿Es eso una posibilidad? Lo es. Y ahora has puesto en la mezcla el patriotismo. Por lo que mucha gente apoyará esto también, porque si eres patriota, entiendes que esto también es moral en este patriotismo. Ahora, me llama la atención que sea Rusia la que esté en la brecha en este momento, porque Rusia es un país religioso. Sí, está bien, había impuesto el ateísmo durante décadas, pero la Iglesia Ortodoxa se impuso. Pero la Iglesia Ortodoxa solo se impuso una vez que llegó a un acuerdo con el papado, porque el comunismo es un invento papal. Fue inventado por los jesuitas, practicado con gran detalle en sus reducciones en América del Sur y luego presentado a través de sus agentes, Karl Marx y todos los asociados con él, y se introducen en la revolución bolchevique. Y en realidad se puede deducir de lo que dijo que está en contra de los bolcheviques y toda la era del comunismo había retratado. Está bien. Ahora, Martin, también es importante es que los barcos de Kitim involucraron la economía. Nuevamente, puedes separarlo absolutamente y decir que el poder económico está solo con el oeste y no con los otros, porque ellos también pueden formar una economía muy poderosa, especialmente ahora. No se puede decir que China no es una entidad económica poderosa, así que veamos si pueden sentarse en la misma mesa. Y tengo que decir que cuando mencionó nuestros nombres, como la señora Merkel, incluso Vladimir Putin, digo que todos han sido líderes jóvenes mundiales del Foro Económico Mundial. Pero de lo que estamos muy orgullosos ahora, como una generación joven, como el primer ministro Trudeau, el presidente de Argentina, y así que en eso penetramos los gabinetes. Así que ayer estuve en una investigación en la recepción para el primer ministro de Canadá y yo sabría que la mitad de este gabinete, o incluso más de la mitad de este gabinete, son para nuestros jóvenes líderes globales. Y eso también es cierto en Argentina. Bueno, ya ha pasado en Argentina y ya ha pasado en Francia. El señor presidente, que es un joven líder mundial, así que Martín, él mencionó a Putin como uno del equipo. Sí. Entonces, ¿están sentados en una mesa? Francia, Macron, Trudeau, los mencionó a todos. Si quieres tener orden del caos, siempre debes tener un enemigo, incluso si es un enemigo percibido. Así que ahora, en el momento actual, Rusia es el gran enemigo. Tal vez en un futuro cercano, cuando necesiten otro, China puede ser un sustituto muy útil como enemigo. Pero la idea es crear el orden que quieren, que es el nuevo orden del modelo económico, donde el poder se le da a la bestia. ¿Ha hablado el papado con todos los grandes económicos del mundo? Definitivamente. Y organizaciones, el COP26, todas las reuniones de la COP. ¿Tiene el mundo religioso en la bolsa a través del movimiento económico? Está jugando el juego político absolutamente de manera maestra. Lo hace perfectamente. Así que si miramos este artículo aquí, dice que el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, que fue en el 2019. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió con el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, en San Petersburgo,
Y esto es lo que se dijo. Siempre hemos mantenido relaciones con sus foros, que lo fundó, y seguiremos apoyándolo. Por supuesto, los representantes rusos siempre han participado y participarán en los eventos que ustedes celebran. Por nuestra parte, hemos celebrado eventos similares que, por supuesto, tienen como objetivo establecer contactos comerciales con los socios rusos por encima de todo. Saben que estamos celebrando el Foro Económico de San Petersburgo, aquí en San Petersburgo, así como en el lejano oriente en Siberia y en el sur de Rusia. Putin dijo, ¿hay un vínculo cercano? Definitivamente, porque sabes, porque hay mucha especulación de que Putin no podría haber sido parte de los jóvenes líderes mundiales, pero aquí reconoce que siempre han sido y siguen siendo parte de este mundo. Muy bien. Ahora, si este es un juego, sentados en la misma mesa para conseguir el mundo por temor a un conflicto nuclear, para eventualmente abrazar la superioridad moral del papado. Entonces los reyes del mundo le darán su poder a la bestia. ¿Es esa una imagen profética? Que en vista de nuestro corto marco temporal cronológico, tendría que ocurrir más o menos ahora, sí, y tendría que suceder relativamente rápido. Los últimos eventos serán rápidos. Acabamos de pasar de una gran calamidad a la siguiente calamidad. Exactamente. Ahora, echemos un vistazo al otro jugador de rol, a saber, Zelensky. ¿Qué es esta imagen en la parte superior? Es el Foro Económico Mundial, donde los barcos de Kitín están muy activos aquí. Aquí tenemos un perfil en la página web del Foro Económico Mundial de Zelensky. Así que aquí dice que él es un actor, un guionista, un director creativo, un equipo de concurso de comedia del trimestre 95. Interpretó el papel principal en la serie de televisión El Sirviente del Pueblo, que ganó el premio World Fest Emmy de Estados Unidos 2016 y entró en la lista de finalistas de películas de comedia del drama internacional, los premios de Corea del Sur, El Sirviente del Pueblo. También ganó el premio Intermedia Globo de Plata en la categoría de programas de televisión de entretenimiento en el Festival Mundial de los Medios de Comunicación en Hamburgo, Alemania. Martin, ¿él obtuvo una exposición bastante universal? Sí, en realidad es un actor muy conocido y popular. Así que aumentaron su perfil, definitivamente se convirtió en un ídolo. Ahora, Martin, cuando miramos a los políticos, ¿los actores juegan un papel importante? No, desde hace mucho tiempo. Es decir, Reagan era un actor. Sí, Juan Pablo II, el Papa, era un actor. ¿El actual Papa no actuó también en películas? Todos los jesuitas son entrenados en el teatro jesuita. Después de todo, es parte de su juego. Se creen lo que el supuesto Shakespeare escribió. Todo el mundo es un escenario y todos los hombres y las mujeres son meros actores. El 21 de abril de 2019 ganó las elecciones ordinarias, con 73,22% de los votos, y el 20 de mayo de 2019 juró como presidente de Ucrania. Así que si todos están involucrados en el Foro Económico Mundial y Putin también está involucrado, ¿se conocen muy bien entre todos? Estoy seguro de que lo hacen. ¿Acaso están sentados en la misma mesa? Bueno, están sentados en la misma mesa del Foro Económico Mundial. ¿Cómo retrata el mundo el tema en este momento? Está retratando a Zelensky como este héroe que tiene su equipo militar, que tiene su chaleco antibalas, y él es el que lucha en la calle para mantener alejado a este gran monstruo que se llama Rusia. Creo que si Rusia realmente quisiera eso, tomaría 2 o 3 días y lo tendrían en la bolsa, ¿no es así? Pero están alargando esto. Todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres simplemente jugadores. No tenemos que mirar en el evento, por horrendo que pueda ser, porque los jesuitas dicen
que el fin justifica los medios, incluso si eso significa muchos daños colaterales. Y eso significa que incluso si hay mucha gente que tiene que morir. Ahora, ¿qué pasa si nosotros escuchamos eso en los medios? ¿Qué decía ese versículo? ¿Están diciendo la verdad o están diciendo mentiras? Mentiras. Así que el versículo dice que había un equipo que fue enviado a asesinarlo, pero fue frustrado. Así que se lo presenta como un héroe. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira? Solo lo sabremos un día. Y si tomas el video que hemos mostrado primero sobre ese miembro del Parlamento, y está la reina de belleza, que está armada y lista y luchando, es mucha exageración para retratarlos como héroes. Y solo escuchas un grupo de héroes de un lado, y el otro lado están tratando de retratar a Putin como el estoico, sentado en su oficina con su rostro severo, etc. Pero la Biblia me dice que el juego final está basado en mentiras. Es interesante, estaba tratando de buscar algunos comentarios o noticias del lado de Putin. Y no hay ninguno, no lo podrás encontrar. No hay nada. He contactado con una persona que está en Rusia y la mayoría de los corresponsales han estado cerrando estas cosas para que no escuches el otro lado. Se parece mucho a la situación de la pandemia. Solo escuchas un lado de la historia porque ese es el escenario en el que todos deben ser alimentados. Muy bien, así que vamos a asegurarnos de que aquí tenemos muchas fotos de Putin y el papado. Y se remonta a la historia, porque incluso estuvo involucrado con los papas anteriores, y todo el trayecto hasta Juan Pablo II. Es un hombre muy devoto, porque mira lo que está haciendo aquí. Eso es algo que muestra un cierto tipo de devoción, que no es de un tipo ordinario. Por lo que no podemos, en mi opinión, ubicar a este hombre directamente en la categoría del rey del sur. Está jugando un juego para que la mentalidad del mundo acepte la autoridad moral del Papa. Miremos más a fondo. ¿Qué pasa con el otro lado? ¿También están asociados con el Papa? Leamos lo que dijo el presidente Zelensky en Twitter. Gracias Francisco, @Pontifex, por orar por la paz en Ucrania y un alto al fuego. El pueblo ucraniano siente el apoyo espiritual de su santidad. Ambos están sentados en la misma mesa, Martin. ¿Es esto una evidencia o es una teoría de la conspiración? Y si lo tomas en la línea de tiempo bíblica, justo al final, ambos están asociados con el papado. Aquí está el servicio de noticias religiosas del 27 de febrero de 2022. El Papa Francisco llama al presidente ucraniano Zelensky para expresar un profundo dolor. En un tuit el sábado, la embajada ucraniana ante la Santa Sede dijo durante la llamada telefónica que el Papa Francisco expresó su más profundo dolor por los trágicos acontecimientos que se desarrollan en el país. La forma en que retratan al Papa como este líder modelo del mundo extremadamente preocupado es el último esfuerzo realizado por el Vaticano para mostrar apoyo y mediar la paz en Ucrania. Ahora, ¿habló con la otra parte? Sí. Mientras Ucrania sangra, el Papa Francisco y el patriarca ruso Kirill podrían ser negociadores. ¿Es esta la iglesia que está negociando con el Estado? Martin, si la iglesia comienza a negociar con el Estado y logra negociar un alto al fuego de cualquier tipo, ¿se eleva la posición moral de la iglesia a los ojos de la humanidad? Definitivamente.
Podría incluso llegar a evitar la guerra nuclear si solo este modelo de autoridad recibiera un poco más de reconocimiento. Ya hemos pasado por esto antes, cuando Reagan y el Papa Juan Pablo hablaron con Gorbachev. Y si vuelves a la cita del espíritu de profecía, dice que fue esta mala situación de guerra y luego la paz relativa. Y estamos en ello de nuevo, Hemos tenido un periodo de la llamada paz relativa, pero ahora estamos de nuevo. También me parece muy interesante el tiempo. Inmediatamente después de una crisis de naturaleza médica, de naturaleza sanitaria, estamos en una crisis política que podría llevar a una elevación espiritual. Sí, es asombroso. Y si lo tomas, esto habría sucedido durante la crisis médica. No habría funcionado. Muy bien, así que Biden versus Putin presagia el curso de colisión no negociable que estamos presenciando, a menos que ocurra algo verdaderamente extraordinario. Así que están viviendo en un tiempo de cuaresma, este tiempo de 40 días de ayuno. Es muy interesante. Y se supone que conmemora la experiencia en el desierto. Jesús hizo ese ayuno por nosotros y no esperaba que lo repitiéramos. Así que esto, déjame decirlo sin rodeos, es una forma pagana de tratarlo, porque agrega su propio elemento de obras al trabajo ya completado que Cristo logró para ti. Sí, es similar a lo que Lutero tuvo que hacer al azotarse a sí mismo. Sí, leamos esta frase de nuevo porque es muy importante. Biden versus Putin presagia el curso de colisión no negociable que estamos presenciando. En otras palabras, tiene que haber un mediador para que la mentalidad del rey del sur, que es muy fuerte en Biden, se ha enfrentado a la mentalidad del rey del norte, retratada de manera extraña por Putin. Y no es negociable. Y tiene una connotación militar porque Ucrania está en la contienda y las potencias occidentales de la OTAN frente a este otro bloque de poder. En otras palabras, no puedes en esta situación aplicar la etiqueta rey del norte, rey del sur a un país o agrupación política. Exactamente, tampoco a una persona. Es una mentalidad que debe ser conquistada. Y es interesante que estas dos mentalidades estén en un conflicto. Ahora, a menos que algo verdaderamente extraordinario tenga lugar, y eso será un cambio de mentalidades, en 2016, el Papa Francisco se convirtió en el primer pontífice católico en conocer a un patriarca ruso que viajaba a Cuba para encontrarse con la persona a la que llamaba su hermano. El ecumenismo los había unido. Al principio estaban en desacuerdo y sabemos que la brecha entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica se ha prolongado durante milenios. Así que esto se ha resuelto. Por lo que no hay conflicto a nivel de la Iglesia. No es interesante si se toma, por ejemplo, al Papa Francisco, qué es lo que se maneja en esa área de las diferentes religiones, incluso con el gran imán. Todo esto es el mayor pacificador que este mundo ha visto nunca. Sí, vi un video hace muchos años de los patriarcas ortodoxos entrando en el Vaticano y cada uno de ellos inclinándose y besando el anillo del Papa. Así que eso ya se ha conseguido. La pregunta es si Francisco y Kirill pueden iniciar una conversación centrada en sus valores espirituales compartidos. ¿Hay terreno para una clase de mano inspirada más entre los hombres de fe para restaurar la paz? Iglesia y Estado. Ahora, en esta negociación, ¿quién ocupa la silla? El Papa.
Si tiene éxito al llegar al corazón del enfrentamiento, podría sacarnos del borde y realizar el segundo mayor milagro de la historia moderna. Martin, creo que los reyes del mundo, para evitar una calamidad nuclear, tendrán que dar su poder a la bestia. Exactamente. Y una vez que se haya hecho eso, ¿qué dice el versículo? Dice que van a establecer ¿qué? La abominación desoladora. ¿No es eso de lo que hemos estado hablando durante años? Así que el Papa, en medio de la crisis Rusia-Ucrania, está en medio. Las noticias nos dicen que él está en el medio. El papado está de regreso en la política global. Eso es suponiendo que alguna vez se fue. Martin, este ha sido un juego que ha venido desde hace mucho tiempo. El gesto del Papa Francisco de visitar la embajada rusa en Roma el viernes fue sin duda un evento notable por una variedad de razones. El Vaticano tiene un antiguo servicio exterior de diplomáticos y espías, think tanks y periodistas. Nada de lo que hace el Papa es una coincidencia, Martin. Esto es Asia Times. Suena como una referencia de la Biblia. Sí, o el espíritu de profecía. También está la pesada burocracia del Vaticano que toma las decisiones para el Papa. Pero curiosamente, la visita de Francisco a la embajada rusa el viernes no figuraba en su programa diario habitual de compromisos. Por lo que hay negociaciones entre bastidores. Esto lo convierte en un gesto papal extraordinario y directo que no tiene precedentes. La cadena de cable estadounidense CNN informó que el Papa habló con el embajador ruso por más de 1 hora y media. Francisco ha pedido el fin pacífico del conflicto y está instando a los católicos a apartar el miércoles como un día de ayuno y oración dedicado a la paz en Ucrania. Ahora, según otras fuentes, en realidad habló por teléfono con el propio Putin. ¿Se está poniendo en el centro del drama político? Definitivamente. Bien, entonces, miremos a la cultura católica. El embajador de Ucrania agradece la visita del pueblo, la mediación del Vaticano para evitar la guerra. Una visita papal tendrá un impacto muy grande para el desarrollo de la situación. Y veamos lo que han dicho. Según tengo entendido, el Vaticano estaría dispuesto y feliz para crear esta posibilidad de reunirse con los líderes de ambas partes. Él añadió, Ucrania está completamente a favor de este influyente lugar, muy espiritual para un encuentro. Si Rusia confirma su voluntad de sentarse a la mesa, inmediatamente Ucrania responderá de forma positiva. Por lo que todos están dispuestos, por lo que en este momento está sucediendo telefónicamente a través de las diversas embajadas, pero está tomando el centro del escenario. Así que el Papa hace un movimiento sin precedentes, hace un llamamiento personal en una notable visita a la embajada rusa. El Papa Francisco fue a la embajada rusa el viernes para expresar personalmente su preocupación por la guerra en Ucrania, en manos extraordinarias sobre un gesto papal que no tiene precedentes recientes. Francisco aseguró más tarde a un importante líder católico griego ucraniano que haría todo lo posible para ayudar. El jefe de la Iglesia Católica Griega Ucraniana, la última iglesia oriental más grande en comunión con Roma, dio la bienvenida al protocolo de Francisco, doblando la intervención diplomática, y dijo que esperaba que ayudaría a que el diálogo prevaleciera sobre la fuerza. Su Beatitud Ševčuk dijo que el Papa le llamó por teléfono a Kiev y le aseguró que haría todo lo posible. Así que aquí tenemos a la Iglesia actuando juntos, al unísono, utilizando el papado como silla, como asiento del poder, como los negociadores. Ahora, Apocalipsis 17:12 dice, los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por 1 hora como reyes con la bestia. Así que ahora, este asunto de los 10 cuernos, si lees el libro de Apocalipsis, los 10 cuernos
se refieren a los poderes europeos y sus afiliados, por lo que una de las salidas de los poderes de los 10 cuernos es, por supuesto, los Estados Unidos de América y cualquiera de las colonias del mundo también. También existe la otra opinión de que son las 10 regiones del mundo, si te apegas a la imagen puramente bíblica. Podrías leer que los poderes cristianos que no han recibido ningún reino hasta ahora reciben poder como reyes por una hora con la bestia, para que le den su poder a la bestia. Así que, Martin, cuando le den su poder a la bestia, debe haber algún precedente que los induzca a darle ese poder a la bestia. Porque la Constitución en Estados Unidos dice que la Iglesia y el Estado deben estar separados. ¡Qué tremenda calamidad! Podría hacerles decir que es conveniente que demos nuestro poder a la bestia para prevenir una guerra nuclear. ¿Es esa una posibilidad? Solo un pensamiento. Creo que es muy posible. Así que, ¿quién está siendo realmente derrotado? La mentalidad que dice que la Iglesia no tiene nada que ver con el Estado, correcto, así que en realidad es el rey del sur. Esa es la mentalidad del rey del sur, que tiene que irse. Y la fuerza y el poder deben ser tan grandes que el miedo será el arma empleada para inducir a la humanidad a aceptarlo. ¿Hicieron lo mismo en el tema de la salud? Sí. ¿No es la táctica que les funciona muy bien? Les funciona muy bien. Llegaremos a eso. Pero también está funcionando en el tema del cambio climático. Aquí hay un artículo de Business Insider, donde el jefe de la Comisión Europea dice sobre Ucrania: nos pertenecen, son uno de nosotros y los queremos dentro. Nos pertenecen, son uno de nosotros, dijo von Leyden el domingo a Euronews. The Hill informó el sábado que Zelensky presionó a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de Ucrania, pidiendo un cronograma firme. Van Leyen dijo a Euronews que la Unión Europea tiene un proceso con Ucrania que incluye la integración del mercado ucraniano en un mercado único y una estrecha cooperación en la red de energía. Ahora, si la otra parte dice: sobre mi cuerpo de guerra nuclear, ¿sería una razón para dar el poder a la bestia como una situación comprometida? Sí, porque creará miedo. Putin revela un plan para dominar Europa más allá de Ucrania. Vecinos, Finlandia y Suecia también es advertida de que se enfrentará a consecuencias militares y políticas si se une a la OTAN. Ahora, esos países ya son parte de la Unión Europea, pero no son parte de la OTAN. Esa es una situación muy interesante, así que ahora los está amenazando. Parece haber esta presión del lado de Putin para cambiar el pensamiento del mundo occidental, para que se ajuste más a los valores del modelo del papado. Sí. Y si este compromiso se pudiera trabajar y se pudiera evitar la guerra nuclear, ¿quién sabe qué pasará en el futuro? Tal vez China se meta. ¿Quién sabe qué tan grande será esta presión? Todavía hay otro partido allí que puede ser utilizado para subir la presión. Rusia dijo: si Finlandia y Suecia se unen a la OTAN, habrá serias repercusiones. Esa es una advertencia. Sí, ambos de esos países han dicho que ignorarán lo que dice Putin. Los funcionarios inteligentes están preocupados de que Kiev caiga a los pocos días de la intensa lucha. La portavoz de Asuntos Exteriores de Putin dijo que Finlandia y Suecia no deberían basar su seguridad en dañar la seguridad de otros países. Así que están jugando un juego político muy inteligente. La otra cosa es que suena similar a lo que sucedió con Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Así que de nuevo trae a colisión este miedo que está siendo impulsado. ¿Cuál fue la respuesta de Finlandia? Finlandia debatirá hoy unirse a la OTAN a pesar de la amenaza de sus vecinos, Rusia, que se enfrentarán a las consecuencias militares y políticas, por lo que debatirán esto y han alcanzado los 50.000 firmantes.
Por lo que si más y más países quieren unirse a la OTAN, eso daría más y más ímpetu a la posibilidad de un choque, incluso de naturaleza nuclear, por lo que definitivamente necesitamos algún tipo de compromiso. Y Martin, no es solo Finlandia y Suecia. Kosovo pide a Estados Unidos una base militar permanente y una membresía más rápida en la OTAN. Kosovo ha pedido a Estados Unidos que establezca una base militar permanente en el país y acelere su integración en la OTAN después de la invasión de Rusia a Ucrania. El ministro de Defensa de Kosovo, Ahmet Mihah, dijo el domingo que acelerar la membresía de Kosovo en la OTAN y tener una base permanente de fuerzas estadounidenses es una necesidad inmediata para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad en los Balcanes occidentales, Mihah dijo en su página de Facebook, por lo que parece que la presión está sobre Rusia y que la OTAN está desesperando a Putin hasta el punto de estar dispuesto a pulsar el botón nuclear. ¡Qué situación tan perfecta para obtener un nuevo orden mundial! Y como dijimos, el nuevo orden mundial no se trata solo de economía, porque el Vaticano controla la economía. De todos modos, se trata de darle el poder a la bestia. Y esto se vincula con ese versículo en Apocalipsis, donde esos reyes obtienen una hora de gobierno con la bestia. Ahora, Martin, ¿es esto algo que se ha desarrollado de repente de la nada? ¿O tal vez ha estado en las cartas durante mucho tiempo? No, si regresas, esto ha estado viniendo durante mucho tiempo. No acabamos de leer en ese artículo que el papado planea a largo plazo. Ahora, en 2015, Gorbachev emitió una advertencia que podría haber una guerra nuclear por Ucrania. Esto ha sido planeado durante mucho tiempo. Creo que han estado sentados en una mesa durante mucho tiempo. En una entrevista con el periódico semanal alemán Der Spiegel, el ex líder soviético de 83 años, Mikhail Gorbachev, dijo que la crisis en Ucrania podría conducir a una guerra a gran escala en Europa o incluso a una guerra nuclear. No sobreviviremos si alguien pierde los nervios en la tensión actual. Entonces, este es un plan de juego. Este es el plan de juego. Aquí hay un artículo en el Express del 2 de marzo. Significa guerra con Rusia. Putin se enfrentará a todo el poder de la OTAN esta semana si la masacre no se detiene. Entonces, ¿está ahí una amenaza de la OTAN? Sí, tenemos a los dos amenazándose entre sí. Se advirtió a Vladimir Putin que la OTAN podría optar por intervenir directamente en Ucrania si la presión pública para detener la masacre de ciudadanos creciera aún más. Por lo que esta máquina de propaganda está haciendo un trabajo tremendo aquí. Martin, ¿crees que es posible que algunos piensen que tal vez Rusia pueda ser contenida por sí misma? ¿Y si añadimos a China a la mezcla? ¿Sería eso más temible? Definitivamente. ¿Qué países se verían amenazados además de Europa? Países asiáticos, todos los países asiáticos, Australia y Nueva Zelanda también entrarían en la contienda, entonces eso sería algo bastante universal. Por lo que si se puede añadir esto a la contienda, entonces estamos sentados de acuerdo con los medios de comunicación y de acuerdo con el plan de juego en un barril de pólvora que podría explotar. Tan envalentonado por la falta de ayuda occidental para Ucrania, el régimen comunista declara que Taiwán pertenece a China. Así que esta es la perspectiva cristiana, CBN Noticias. En el periodo inmediatamente posterior a la invasión no provocada de Rusia a Ucrania, el miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China hizo un anuncio. El régimen comunista declaró al mundo que reclama que Taiwán sea parte de China, la pretensión es similar a la excusa que utiliza Vladimir Putin como pretexto para invadir y arrebatar violentamente el territorio a su vecino. Así que tienen esta reserva.
de que la guerra se convertirá en un escenario mundial. Pero siempre es bueno tener un poco de ironía. Aquí está una de las caricaturas que han salido. Estás distrayendo a Putin de algo muy importante, dice John Kerry. Y su cartelito es muy interesante. Dice, detener el cambio climático, después de haber alterado el término calentamiento global, que ya no funciona más, porque ese escenario científico se ha ido por la ventana hace mucho tiempo, por lo que lo mantienen en un segundo plano, así como una de las razones por la que debes seguir un determinado plan de juego. Simplemente retrocedamos. El cambio climático no está fuera de la mesa, no en absoluto. Y también es parte de esa discusión, que tiene lugar secretamente, asociada con muchas mentiras, en esa mesa en particular, donde se sientan el rey del norte y el rey del sur, y tienen sus pequeñas charlas. Sí, e incluso Putin firmó allí, y no pongas a China afuera, si vuelve a esos artículos que también en ellos están todos. Todos están allí, así que todos han firmado esas cosas en particular. Ahora, lo interesante es, el cambio climático también es una parte muy importante de la agenda papal, pero la agenda papal no se está siguiendo. Digámoslo de esta manera, el guión de la agenda papal no se está siguiendo al pie de la letra. Se habla mucho, pero no se sigue, porque el mundo secular no le ha dado su poder a la bestia. Y vamos a comprobarlo. Aquí está el artículo en la revista jesuita. Es muy importante, estos son los jesuitas hablando. Son en realidad los gobernantes del mundo, o nadie quiere creerlo. La COP26 no fue lo suficientemente lejos. Es hora de adoptar el enfoque del Papa Francisco para el cambio climático. ¿Ves el problema? La cumbre climática del COP26 en Glasgow fue una historia de dos ciudades, una a flote gracias a sus audaces compromisos y nuevas promesas, y la otra hundiéndose bajo el peso de Greta Mania y la posibilidad de bla 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 de los seguidores de la activista ambiental sueca Greta Thunberg. Ni siquiera la célebre oratoria de Barack Obama o un pacto de cooperación entre China y Estados Unidos pudo conciliar las diferencias. Ahora veamos cuál era el problema. Para comprender mejor el contraste, podemos explorar otro par de ciudades, París, donde se elaboró un acuerdo climático en 2015, versus Roma y su cuerpo de pensamiento católico. Ellos revelan perspectivas muy diferentes sobre el cambio climático. Entonces, tenemos dos mentalidades. Sí, el problema es el mismo, el cambio climático. Pero la agenda climática del Papa Francisco lleva adjunta una agenda moral. Su enfoque es el que tiene que ser seguido por el mundo. Pero el mundo no lo está siguiendo. ¿Eso es un choque del rey del norte y del rey del sur? Sí. El enfoque de París tiene todo al revés. Comenzó con los datos científicos del calentamiento global y fabricó métodos elaborados para detenerlo, sin reflexionar sobre la cuestión más amplia. ¿Con qué fines? El tema de la moral. Roma o la Iglesia Católica comienza correctamente definiendo el propósito de la vida y luego busca estructuras sociopolíticas que nos lleven allí. París nos pide que razonemos nuestro camino hacia la sostenibilidad ecológica desde un punto de partida ideológico de saqueo planetario. Roma nos anima a utilizar la espiritualidad ignaciana para buscar a Dios en todas las cosas, mientras nos instruye que todos somos administradores de la tierra. Esa es una declaración alucinante. Así que aquí tenemos un problema moral, un problema religioso, que el Acuerdo de París excluye. Entonces, el Acuerdo de París es la filosofía del rey del sur. Aquí los jesuitas están diciendo, eso está mal.
necesitamos el problema moral. ¿Qué moralidad? La espiritualidad ignaciana. Martin, ¿no es eso hacer una injusticia al Santo Pacto? 100%. Uno es exactamente lo contrario. Eso es exactamente lo contrario. Esto es salvación por experiencia y salvación por obras en oposición a salvación por gracia y justificación por fe. Así que tenemos una injusticia al pacto y eso es lo que quieren, pero no lo están consiguiendo. ¿Pueden ahora usar la amenaza de una guerra nuclear para lograr ese objetivo? Sigamos. París espera un comportamiento virtuoso de una premisa antropológica que privilegia el interés propio y la libertad individual. Mentalidad secular. La filosofía del rey del sur. Roma entiende que la virtud brota de la búsqueda del bien común, definido por la caridad solidaria y la reciprocidad. Solidaridad. Fraternidad. ¿El papado firmó un acuerdo con el Islam sobre este tema? Sí. ¿Está la Iglesia Ortodoxa a bordo? Sí. ¿Está el mundo protestante a bordo? Sí, todos. Entonces, ¿quién está en contra? Solo la filosofía del rey del sur. Martin, la filosofía del rey del sur tendrá que irse. Está empujando contra el rey del norte. Y el rey del norte, de acuerdo con las escrituras, prevalecerá. Roma, por lo tanto, informa el desafío del cambio climático en dos niveles. El epistemológico, enmarcando adecuadamente la pregunta e identificando las causas fundamentales del problema, y lo práctico ofreciendo principios operativos sobre los que pueden surgir soluciones sociopolíticas. El documento romano que más obviamente sirve como contrapeso al Acuerdo de París es Laudato Si. ¿Contiene eso la abominación que causa desolación? Sí, y contiene la marca de la bestia. ¿Qué es la abominación desoladora? El Papa Francisco nos indica que todas las cosas están conectadas y que el cambio climático, la injusticia social y la desigualdad económica están inextricablemente unidas. ¿Está involucrado el Foro Económico Mundial? Sí. Entonces, ¿de qué lado están ellos? El rey del norte. A lo largo de la encíclica, Francisco explica cómo la idolatría de la máquina y nuestra búsqueda desenfrenada del interés propio desplaza cualquier sentido de justicia y el bien común. El pensamiento social católico romano tiene que ser introducido en el mundo. ¿Recuerdas ese libro de John Robbins que se llama Megalomanía Eclesiástica? Sí. ¿Recuerdas que discutimos eso en un ¿Qué pasa, profe? Tal vez la gente debería mirar eso de nuevo. Voy a poner el enlace de nuevo. Pon el link de nuevo. Entonces podemos empezar a ver esta imagen formándose. Martin, esta es una imagen profética que es tan profunda. Así que si vamos al capítulo 11 de Daniel y leemos desde el versículo 40, y en ese tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Pero Martin, están sentados en la misma mesa, así que este es un evento histórico que sucedió cuando el papado perdió su poder político, ¿cierto? Pero Apocalipsis promete que lo recibirá de vuelta. Entonces se nos dice en el libro de Apocalipsis que este choque también fue un choque de norte y sur, cuando el papado perdió su poder, y que espiritualmente el rey del sur era Egipto. Espiritualmente, ya no literalmente, por lo que no podemos ponerlo en un país literal. Son las mentes que están chocando. Entonces, ¿habrá otro posible empujón al final? Sí. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros. ¿Qué está utilizando? ¿Una máquina de guerra? Y gente de a caballo. Esa es una máquina de guerra, que son soldados en tierra, con muchos barcos.
Esa es la economía. Y entrará en los países e inundará y pasará. Así que su mentalidad va a ganar. Tiene a las fuerzas armadas de todos estos países a su mando. Y te está diciendo mentiras y te está dando propagandas para hacerte creer en cierto escenario. Pero la agenda detrás de esto debe estudiarse en detalle. También quiero decir aquí que no sabemos exactamente lo que puede pasar. En realidad puede haber algunas bombas nucleares que estalle, pero el resultado final seguirá siendo exactamente lo que hemos dicho todo el tiempo. Sin importar lo malo que sea, la profecía de la Biblia se cumplirá. ¿Y sabes, Martín, lo que es una gran posibilidad? Es que todas estas cosas sucedan y la Biblia dice que la abominación desoladora será establecida. Y entonces vendrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo. Tal vez entonces se puedan presionar los botones, pero entonces es demasiado tarde, porque es después del cierre de la puerta de la gracia. Ahora, también tuvimos esta terrible advertencia en Daniel 11:41. Entrará a la tierra gloriosa y muchos países caerán, pero estos escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora, todos esos países son descendientes de Abraham. En otras palabras, lo que está diciendo, él también entrará en la iglesia, incluso en la iglesia de Dios. Pero muchos escaparán fuera del mundo protestante, fuera de los sistemas religiosos y se unirán. Ahora, es interesante que también menciona a Edom. En otras palabras, muchos en el mundo islámico también llegarán al conocimiento de la verdad al final, y ya está sucediendo. Extenderá su mano sobre los países y la tierra de Egipto no escapará. Obtendrá la victoria sobre la mentalidad secular. Tendrá poder sobre los tesoros de oro y plata, controlará la economía y sobre todas las cosas preciosas de Egipto. En otras palabras, lo que estaba totalmente separado de la iglesia volverá a formar parte de su tesoro. Y los libios y los etíopes estarán a sus pasos. En otras palabras, todas las naciones estarán en armonía con su pensamiento. Por lo que la mentalidad del rey del sur está abrumada por una estocada final masiva por parte del rey del norte, que emplea tácticas de miedo, que es lo que estamos viendo en este momento, inducido en medio de un caos de guerras y caos económico. Las alianzas militares forzadas por el rey del norte sirven para forzar al mundo a aceptar una moral colectiva que será dictada por él mismo. Incluso los mismos elegidos están en riesgo, porque es muy engañoso. Eso es, puede tragarte si no te sientas y observas. La única manera de involucrarse en esto es hacer evangelismo. Ahora, Lucas 21:26 dice que los corazones de los hombres desfallecen por el temor de estar atentos a las cosas que vendrán sobre la tierra, porque los poderes del cielo serán conmovidos. Así que, Martín, si incluso los poderes del cielo son sacudidos, entonces esto debe tener una connotación religiosa. Entonces, ¿qué es lo que vendrá sobre la tierra que será bastante terrible? Pero no podemos detenerlo. Y si nos involucramos en el nivel en que está involucrado el mundo, nos perderemos la escena. Hace unos años di una conferencia y me referí a 2 libros. Y solo quiero mencionarlos brevemente de nuevo. 2 libros recientes intentan explicar la relación entre el Vaticano y los Estados Unidos. Cada uno de ellos tiene una agenda diferente y por tanto llegan a conclusiones opuestas, pero ambos se centran en el debate sobre la legitimidad de la guerra de Estados Unidos en Irak. Los 2 libros son imperios paralelos, el Vaticano y los Estados Unidos, 2 siglos de alianza y conflicto contra la corriente cristianismo y democracia, guerra y paz. Así que estos 2 libros discuten básicamente este conflicto entre las 2 mentalidades. Llegan a diferentes conclusiones y eso no es importante en este momento.
Pero Contra la corriente es un libro de George Weigel, quien es un pensador católico romano muy prominente. A contracorriente de la sabiduría convencional, el bestseller del New York Times, George Weigel, ofrece una mirada convincente a la forma en que la enseñanza social católica arroja luz sobre los restos de la paz, los problemas del pluralismo y la búsqueda de los derechos humanos y la defensa de la libertad, y argumenta con fuerza que el mundo debería abrazar esta moralidad. Y el otro libro, Imperios Paralelos, la fascinante y muy revelante historia de la turbulenta relación entre los Estados Unidos y la Santa Sede, relatada y analizada por el italiano periodista y conocedor del Vaticano, Massimo Franco. Y esto es la conclusión. Los imperios paralelos no dejan dudas sobre el impacto que la lucha entre estos dos grandes poderes, uno de poder secular y el otro de influencia moral, ha tenido tanto en nuestra historia como en el mundo actual. Así que de nuevo, el tema de la influencia moral de Roma es central para el debate. Y Putin mencionó este dilema del modelo. Y hay una posibilidad de guerra si el mundo no adopta un compromiso. Y ese compromiso está en la moralidad del papado. Sí. Aquí hay una cita de Testimonios para la Iglesia, volumen 9, Oscuridad Espiritual. Este es un tiempo de oscuridad espiritual en las iglesias del mundo. Martín, ¿se han tragado una mentira? Desafortunadamente sí, porque estas máquinas de propaganda están presentando todo esto para que se lo traguen y eligiendo bandos. Así que no solo han seguido un falso escenario profético, que es un escenario jesuítico, todo este asunto del rapto y el dispensacionalismo y la centralidad de una nación literal, cuando esta mentalidad es una guerra universal en cada nación y cada mente humana y corazón. ¿Está bien? Así que hay tinieblas espirituales. La ignorancia de las cosas divinas ha ocultado a Dios y la verdad de la vista. Las fuerzas del mal se están fortaleciendo. Satanás halaga a sus colaboradores diciéndoles que hará una obra que cautivará al mundo. Mientras que la inactividad parcial ha venido sobre la iglesia, Satanás y sus huestes están intensamente activos. Las profesas iglesias cristianas no están convirtiendo al mundo porque ellas mismas están corrompidas por el egoísmo y el orgullo y necesitan sentir el poder de conversión de Dios en su medio antes de poder llevar a otros a un estándar más puro. No van a ir más allá de la norma papal, no, porque eso se va a parecer a la versión bíblica, así que perderán el punto y rechazarán lo que los reformadores encontraron y abrazarán una ciencia falsa. Así que si observamos lo que Hagee tiene que decir, esto quedará muy claro. Veamos brevemente lo que tiene que decir. Este puede ser el día en que los historiadores miren hacia atrás declarando que esto fue realmente el nacimiento de la Tercera Guerra Mundial. La historia se repite. Putin está haciendo exactamente lo que Hitler hizo para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Hitler declaró a los líderes europeos su necesidad de invadir Polonia. Europa no respondió y el Reino Unido, bajo el liderazgo de su débil primer ministro Neville Chamberlain, se inclinó ante las demandas de Hitler. La amenaza iraní es real y se debe detener a Irán antes de que estas armas entren en funcionamiento. Los militares rusos están en Oriente Medio desde 2015. Rusia apoya a Irán. Irán entrena, equipa y financia los ejércitos terroristas de Hamas y Hezbollah, que están rogando por la luz verde para atacar a Israel con un arma nuclear. Pueblo de América, nuestra nación está en una crisis severa. Ahora es el momento de mostrar nuestra fuerza. Nuestros líderes deben tomar el lugar que les corresponde a la cabeza de la mesa internacional. Deben empezar a creer en las amenazas de nuestros enemigos y dejar de ignorar la difícil situación de nuestros aliados. Hay una gran responsabilidad en ser una gran nación. En este momento estamos eludiendo esa responsabilidad y abandonando nuestra grandeza. Si no usamos nuestra
nuestra libertad, para defender nuestra libertad, perderemos nuestra libertad. Martin, ese fue un pequeño discurso bastante conmovedor. Y creo que muchas personas en el mundo aceptarán su punto de vista. Pero eso haría que las potencias occidentales sean el rey del norte y las otras potencias el rey del sur. Pero espero que hayamos demostrado que ese no puede ser el caso. En otras palabras, lo que él está retratando es la agenda jesuítica para los eventos del tiempo del fin, en lugar de la agenda bíblica, donde el papado es la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y la guerra es una guerra universal, no enfocada en un país literal, en algún lugar en el Medio Oriente. Esto es en realidad una falsa imagen profética que debe ser aclarada. Muy bien, Martin. Así que cuando este rey del norte finalmente obtiene lo que quiere, recupera su poder. La herida mortal está totalmente curada. Una vez más es el corazón moral de los reyes del mundo. Entonces leemos Daniel 11:44. Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahora, hemos discutido esto antes. De las noticias del este es la advertencia contra la segunda venida de Cristo. Las noticias del norte, bueno, Él es el rey del norte. ¿Por qué se preocupa por el norte? Tiene que haber otro norte. Tiene que haber otro norte. Y ese norte es el trono de Dios. Así que esta es la intervención directa de Dios en los asuntos de los hombres. Y Cristo regresará del oriente. Este es el mensaje de advenimiento. El mensaje de advenimiento que advierte que ha llegado el tiempo de su juicio y que Cristo regresará y que no debe aceptar la marca de la bestia u obtendrá las plagas. Esto prevalecerá especialmente después del cierre de la gracia. Ahora, el papado ya ha expresado su preocupación por los evangelistas que usan los medios para proclamar mensajes como estos. Sí, definitivamente. Daniel 11:45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Un versículo bastante triste, ¿no es así? Lo que estabas diciendo antes, durante la pandemia. Si estabas en contra de la norma, te etiquetaban y condenaban al ostracismo. Ahora hay leyes escritas en las que si vas en contra de la narrativa, entonces eres igual a un terrorista. Esa es una situación muy triste. Así que si vamos a Daniel 11:45 y lo miramos en las otras traducciones, como la Nueva Versión Internacional o la versión del Rey Jacobo, dice que levantará sus tiendas reales entre los mares en la hermosa montaña sagrada, pero llegará a su fin y nadie lo ayudará. Y la versión del Rey Jacobo dice, plantará la tienda de su palacio entre los mares y la gloriosa montaña santa. Mientras que King James dice, la gloriosa montaña santa, por lo que incluso ejercerá su influencia dentro de la Iglesia de Dios en los últimos días. Esto es algo de lo que debemos estar advertidos. Así que, Martin, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos y no sé cómo se sienten los demás, pero yo siento que los eventos finales están llegando a buen término muy rápidamente y este conflicto se ha estado arrastrando y hay ciertas representaciones de héroes como hemos visto. Porque este mensaje tiene que llegar a través de que necesitamos esta mediación moral. Y creo que los reyes del mundo están al borde o serán presionados para dar su poder a la bestia, lo que probablemente ya han hecho en secreto, solo para convencer a la mentalidad de ahí afuera, que esto es absolutamente necesario para la paz universal. Y luego, cuando lo logren, gritarán, paz, paz y seguridad, y seguridad.
Y luego, ¿qué sucederá? Destrucción repentina. Que Dios nos ayude para alcanzar a tanta gente como podamos con el verdadero Evangelio, el Evangelio eterno, que no podemos dar nuestro poder a la bestia y volver nuestros esfuerzos contra el pacto santo. Que Dios nos ayude a dejar las cosas claras. Oremos. Padre Celestial, el mundo está al borde del mayor engaño de la historia de la humanidad, y el resultado será devastador. A menos que abracemos la verdad y aceptemos el hecho de que tenemos que separarnos nosotros mismos de Babilonia, seremos arrastrados por el torbellino que se avecina. Ayúdanos a advertir al mundo y que alcances a través de tu Espíritu Santo a todos aquellos que se aferran a ti, que se aferran a la salvación en Cristo y solo en Cristo, y creen en las Escrituras. Oro en el nombre de Jesús. Amén.